Vamos a tener hoy la continuación del tema La paz de Dios, va a ser la número 10, no será la última, aún está dando el tema para más, cosas que además yo no pensaba incluir, pero la verdad es que están viniendo fluidamente para que se lleguen a mostrar y creo que valdrá la pena que sigamos avanzando un poco más en este tipo de temáticas porque nos van a dar una gran vislumbre sabiendo lo que hemos puesto como base anteriormente. Vamos a empezar con una oración. Padre nuestro, una vez más, Señor, te queremos pedir que el Espíritu Santo esté con nosotros, que nos ayudes a ir comprendiendo todo lo que tú nos quieres decir, que nos ayudes a seguir profundizando en todos los textos bíblicos que dejaste escritos especialmente para nosotros. Y te queremos pedir, Señor, que nuestras mentes estén receptivas a todo tu mensaje, que nos nutramos plenamente de tu palabra y la podamos compartir también con los demás. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, pues lo que hoy vemos ya de inicio, si os dais cuenta, la imagen nos pone IHWH. Ya sabemos que esto es, como se conoce, el nombre de Dios. Pero diréis, ¿y qué tiene que ver esto de repente con la paz de Dios? Pues vais a ver cómo todo va enlazando. Pero antes, una vez más, me veo obligado prácticamente a tener que tratar sobre el Vaticano y la falsa paz, porque no paran de salir noticias continuamente en las cuales el Vaticano está tratando de la falsa paz. Pero no solo el Vaticano, hay entidades que también están dedicándose exactamente o prácticamente a lo mismo. El CAICID promueve la Semana Mundial de la Armonía Interconfesional. El presidente de Austria, Heinz Fischer, visita la sede de esta organización intergubernamental para hablar de la importancia del diálogo interreligioso. Mirad que una vez más nos va a aparecer la palabra paz siempre rodeada de diálogo interreligioso. ¿Por qué diálogo interreligioso? Porque ya sabéis que si hay diálogo interreligioso puede llegar a haber ecumenismo. Si no se produce ese diálogo, el ecumenismo no se puede producir. Pues bien, si miráis, no os voy a leer todo el artículo, pero para que destaquemos cuántas veces aparece la palabra paz. Mirad este solo artículo. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Pues preparaos porque aún habrá más. La Iglesia promueve en Colombia una pedagogía para la paz. Los obispos ofrecen un material para entender y explicar a la luz de la palabra las diferentes fases de un proceso que lleva al perdón, la reconciliación y ¿qué? Y la paz. Ya sabéis la situación en Colombia, las negociaciones para que las FARC dejen de hacer terrorismo, etcétera, etcétera. ¿Y quién está mediando para ello? El Vaticano. Y bueno, ya iremos viendo todo esto en noticias de actualidad en relación con la profecía. Pero de aquí sí que quiero destacaros algo que verdaderamente llama la atención, y es la descripción que dan ellos de un profeta. Escuchad bien, ¿quién es un profeta? Es una persona con una profunda experiencia de Dios y de presente, imbuido por dentro de Dios y por fuera, sintiendo con los suyos, en su sociedad, en su comunidad y en su historia, el peso y el dolor de la tragedia, de las injusticias y de los abusos, del orden que sean, particularmente con los débiles y excluidos. Es por ello que en nombre de Dios anuncia, proclama, anima, consuela, invita, pero también en su nombre se indigna, denuncia, protesta, reclama, amado por quienes defiende y odiado por quienes le temen, habla en nombre de Dios, haciéndose su boca y su mensajero. ¿Sabéis que cuando leí esto me quedé francamente impresionado de la muy buena descripción que están dando de un profeta? Es realmente impresionante cómo escriben cada detalle. ¿Estáis de acuerdo en eso? Sí, esa es la función de un profeta. Pero mirad cómo ellos, aunque vayan profesando esa falsa paz, tienen muy claro una serie de conceptos, y es que un profeta sí que se indigna ante las situaciones,
pero ¿se las calla? Las dice. Y además se busca enemigos, sin querer, claro, se busca enemigos. Pero ¿a qué insta? A que la gente siga el bien. Y esto lo podemos aplicar, por ejemplo, en el papado. Mirad cómo aparentemente parecería ser así, pero nos damos cuenta que no, por todo lo que hemos mostrado hasta ahora. Pero ellos, en el fondo, están dando una descripción exacta de lo que debe ser un verdadero profeta de Dios. Evidentemente, lo que no van a decir es que el verdadero profeta de Dios va a denunciar precisamente lo que ellos hacen, anunciando una falsa paz, con una trama por detrás que la mayor parte de gente ignora. Pero desde luego es de admirar lo bien que han plasmado la labor de un profeta. Pero mirad en este artículo, ¿cuántas veces nos aparece la palabra paz también? 1, 2, 3, 4. Es un continuo. Pero ¿dónde se están dando más situaciones también donde el Vaticano trabaja para eso? La admiración del Papa por el pueblo y la cultura china. El Santo Padre concede una entrevista a Asia Times en la cual alienta a China a mirar hacia adelante con esperanza. Ya dijimos que los jesuitas tenían un claro factor de trabajo, y era ir a por China. ¿Y lo están haciendo? Pues ya veremos en Noticias de Actualidad con más detalle todo esto. Pero realmente el Papa se está dirigiendo directamente a conseguir el beneplácito de China. Y mirad de qué nos hablan también, de paz, paz, como siempre. Paz, paz, paz. ¿Y estas son palabras de quién? Del Papa. Bueno, pues ya veis que cuando hablan tanto de paz y hablan hacia China, ya sabemos que están buscando algo, y es conseguir su objetivo. Lo van a disfrazar tan bien como sea posible para que les sea lo más atrayente a todos los dirigentes chinos y terminen aceptando el poder del papado también allí. Aunque ya sabemos cómo va a terminar todo esto al final, por profecía. Pero mirad también esto, Oriente Medio, ayuda a la iglesia necesitada, propone jornada de oración y ayuno por la paz. ¿Y quién se ven puestos en todo esto? Pues la iniciativa programada para el próximo miércoles de ceniza recoge la propuesta de los patriarcas Luis Rafael, Issaco y Gregorios III Laham. Ayuda a la iglesia necesitada. Sabéis que es la iglesia que está prácticamente en las zonas de Siria, de Medio Oriente, y piden siempre ayuda por ellos. Una vez más, paz, paz, Siria, Irak. Mirad cómo están encasillando la paz de un modo que es el típico concepto que todo el mundo puede llegar a tener. Si nosotros no hubiésemos estudiado antes los conceptos de paz auténtica, la paz de Dios, todos estos conceptos nos colarían. Pero aún hay más. El Papa Francisco convoca un partido de fútbol interreligioso por la paz. Ya lo hizo el año pasado, ¿lo recordáis? Que incluso dieron un olivo en el campo de fútbol, lo plantaron. Pues ahora el Papa ha preparado otro partido por la paz el 29 de mayo en Roma. Paz, paz, continuamente. Y ya sabéis que esto tiene que ver con escuelas ocurrentes que pertenecen al Vaticano y que están, por decirlo de algún modo, compinchados con el resto del mundo que les está haciendo el juego para conseguir ecumenismo. Bueno, una vez más, es la paz. Los cardenales Blázquez y Cañizares viajan con el Papa a México. Los purpurados españoles acompañarán al pontífice en todo el recorrido de su primera visita al país, que tendrá lugar del 12 al 18 de febrero, y que nosotros ya estamos siguiendo antes de empezar, y la verdad es que ya es para quedarse pasmado viendo todo lo de antes de ese viaje. Pero una vez más, ¿qué aparece allí? Que el Papa va a hacer su viaje misionero de misericordia y paz, para variar. El pesebre de la plaza de San Pedro llevará a Belén un mensaje de paz. El Papa le agradeció a la región de Trento que lo construyó. Fue desarmado el miércoles por la tarde. ¿Y dónde va a ser llevado? Pues precisamente a Belén, en la zona de Israel. ¿Y para qué? Para que sea un mensaje de paz y esperanza, por supuesto.
¿Os dais cuenta de la continua relación de paz con todos los distintos puntos calientes de este mundo, donde el papado está trabajando para conseguir algo? Pues si no supiésemos una vez más la verdadera paz, ¿quién se negaría a la paz que está ofreciendo el Vaticano? ¿Quién? Bueno, pues hecho este leve repaso, y ya veis, aún hay alguna noticia que no he incluido, pero para que nos demos cuenta que verdaderamente el tema de la paz está viniendo justo cuando lo estamos presentando, cuando el Vaticano está trabajando más abiertamente por ello. Y evidentemente cuando Dios hace coincidir las cosas, por algo es. Por algo es. Y ahora vamos a adentrarnos en, yo diría, unos puntos que para muchos son escabrosos. Os dije que íbamos a tratar de algunos textos del Antiguo Testamento donde dices, ¿y dónde está aquí la paz de Dios? Si son masacres por todos lados. Pero para llegar hasta ese punto, primero nos vamos a situar en el Nuevo Testamento. Porque si no entendemos algo del Nuevo Testamento, vamos a malinterpretar el Antiguo Testamento. Lo que hoy vamos a ver es cuando Jesús da crédito total y por bueno al Antiguo Testamento, a pesar de las masacres que incluye. Sí, vamos a ver cómo Jesús no dice, mira, esas partes del Antiguo Testamento son válidas, son buenas, esas otras son inventadas, son falsas. Yo no soy así, yo soy paz, soy bueno, absolutamente todo lo malo, lo que parece de destrucción y tal, no va conmigo, por tanto, eso es mentira. Vamos a ver que Jesús no apoya esos conceptos, sino que precisamente Jesús tiene claro que todo el Antiguo Testamento, la Torá de ellos, es verdaderamente correcta. Y esto nos va a llevar a otra conclusión más que hoy mismo vamos a ver si Dios quiere. Vamos a ver una serie de textos bíblicos. Hoy va a ser batería de textos bíblicos, que si tenéis Biblia podéis seguirlo conmigo, si no, lo veréis en imágenes. Va a ser sumamente necesario que hagamos esto, porque a veces se tienen conceptos sobre Jesús que, bueno, yo solo os digo una cosa, preguntad a cualquier persona de la calle y decirle, ¿qué opinas de Jesús? ¿Quién era Jesús? Bueno, algunos te dirán, no existió, eso es un rollo que alguien se inventó, de estos hay, ¿eh? Pero normalmente la gente piensa y dice, Jesús, bueno, fue como un hippie. Otros te dirán, un pacifista. Atención a esto, un pacifista. Un político, me dijeron a mí. Un político, sí. Un comunista. Un rebelde. Un no sé qué. Pero normalmente nadie dice de Jesús que era malvado. ¿Habéis encontrado a alguien que os haya dicho que sepa que Jesús existió, no de estos que dicen que no creen ni que existió, sino de cualquier persona que diga Jesús era malo? ¿Verdad que ese concepto no existe? Se lo compara con personajes como Gandhi, como ¿quién más? Martin Luther King, personajes emblemáticos que han trabajado para el bien de los otros. Pero ¿alguien nos ha dicho Jesús era malo? ¿Verdad que no? Incluso la gente del mundo gnóstico, que tiene otros conceptos sobre Jesús, creen que las cosas raras que ellos les atribuyen a él, que en verdad no sucedieron, pues eran cosas buenas. Pues hoy vamos a ver un aspecto de la vida de Jesús que normalmente no se trata, pero antes vamos a ver esto, que nos va a llevar a lo siguiente. Mirad en Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Nada pasará de la ley. ¿Y la ley dónde estaba? En el Antiguo Testamento, en la Torá. Pero ya sabéis que para la mentalidad judía, la ley no solo equivalía a los libros del Pentateuco, escritos por Moisés, los 5 primeros, sino que también hablaban de ella como de todo el Antiguo Testamento. Por tanto, en definitiva, está dando crédito ¿a qué? A las palabras que hay en el Antiguo Testamento. Pero veremos muchos más. En Mateo 13, mirad qué referencia hay aquí.
Jesús les dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Por tanto, Jesús está citando ¿el qué? Un texto de Isaías del Antiguo Testamento. Por tanto, da validez a las palabras de Isaías. En Mateo 24, del 37 al 39 nos dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús está haciendo referencia ¿a qué? Al diluvio. Está haciendo referencia al relato de Noé. Por tanto, le está dando validez con todo lo que dice ¿a qué? Al Génesis, que es donde se registra la historia del diluvio. Está hablando de Gilgamesh, el relato de Gilgamesh, de la epopeya de Gilgamesh. Está hablando de otro tipo de relatos de la antigüedad que hablan de un diluvio, con otros personajes de nombre distinto. No, habla del de Noé, el diluvio, la corrupción que había en esos días y que eso será igual que el momento en que él vuelva por segunda vez. Por tanto, está dando crédito a las palabras que están en el Antiguo Testamento. Mateo 26, del 53 al 56. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Y él a qué estaba dando crédito? A que se cumplieran en él las Escrituras del Antiguo Testamento. ¿Y eso equivalía a una sola profecía de algún solo autor? No, porque profecías contra Jesús, de lo que le harían a Jesús, están esparcidas, repartidas por distintos libros del Antiguo Testamento. Está dando crédito a ello, ¿verdad? Marcos capítulo 14, versículo 49. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Mirad cómo es prácticamente una repetición de lo que aparece en Mateo. ¿Y esto qué confirma? Pues que los dos escritores de los Evangelios dicen las mismas palabras sobre Jesús, que él daba certeza al cumplimiento de las Escrituras. Evidentemente ellos no tenían el Nuevo Testamento, las únicas escrituras que tenían eran las del Antiguo Testamento. Por tanto, crédito a eso. Lucas 4, ya veis que saltamos de evangelista ahora, del 16 al 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, o habiendo desenrollado el libro, ya sabéis que era un rollo, ¿qué hizo? Halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Una vez más, estaba dando crédito a las profecías del Antiguo Testamento, también en este caso de Isaías, que hablaban sobre él mismo. Hay personas que dicen, no, es que Jesús no tiene nada que ver con el Antiguo Testamento.
Nada, son dos mundos distintos. El Dios que se presenta en el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con el Jesús. Pues de momento ya vemos que ese argumento empieza a cojear solo viendo estos textos. Pues vamos a ver aún más. Lucas 10, 23 y 24. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Y a quién hacía mención Jesús aquí? Los profetas del Antiguo Testamento, los que quizás habían dejado libros escritos y los que quizás no, pero también reyes, que algunos habrían dejado escritos y otros no. David, Salomón, por ejemplo. Eso sí, ¿no? Pues una vez más está dando crédito. Lucas 17, 26 y 27. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Lucas refiere las mismas palabras que hemos visto antes. Da certeza como que Jesús dijo verdaderamente esto. Lucas 18, 31. Tomando Jesús a los 12 les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. ¿Qué iba a encontrar Jesús en Jerusalén? La muerte. Pero antes de la muerte, ¿qué iba a encontrar? El martirio. Y sucedió así. Y no solo eso, ¿no iba a encontrar también algo más? Jerusalén. ¿Cómo entró Jesús en Jerusalén? ¿No lo recordáis? Encima, Con el asna. claro, encima de un pollino hijo de asna. Y resulta que eso también era profecía. Estaba escrito que entraría así el Mesías. Pero todo lo otro que le hicieron hasta la muerte en la cruz, y más allá de la muerte en la cruz, su resurrección, todo eso estaba plasmado ya por los profetas del Antiguo Testamento. ¿Y él qué hace? Darles el crédito. Y no solo darles el crédito, sino diciendo que eso además se cumplía en él. Pues yo ahora lanzaría una cuestión a las personas que creen que Jesús no tiene nada que ver con el Antiguo Testamento. Porque si Jesús, solo analizando estos textos hasta aquí, está demostrando que hay una conexión entre él y el Antiguo Testamento totalmente absoluta, será cuestión de mirar bien el Antiguo Testamento entonces, ¿no? Porque las personas que lo desechan, que lo desestiman, empiezan a tener un grave problema, porque están negando lo que dijo Jesús. Lucas 21, 20 al 22. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70 ya estaba previsto por los profetas del Antiguo Testamento. ¿Y Jesús qué hizo? Darles el visto bueno. Además, ya sabéis que esto tiene una connotación para el futuro. Pero bueno, esto ya es otra historia. Pero también eso nos demostraría que los escritos del Antiguo Testamento tienen validez para mucho más allá en un porvenir, que ahora ya no está tan lejano, sino que está realmente muy cercano. Lucas 22, 37. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Su muerte también estaba contada con los inicuos, decían los textos del Antiguo Testamento. Y Lucas lo recoge en palabras de Jesús. Lucas 24, 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Por tanto, la ley de Moisés, pongamos el Pentateuco, ¿no? De Génesis hasta Deuteronomio,
Los profetas, pues son prácticamente el resto de libros del Antiguo Testamento, y los salmos. ¿Os dais cuenta? Que está dando crédito a todo el Antiguo Testamento, de arriba a abajo. Juan 13, 18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Hasta la traición de Judas estaba prevista. Y Jesús dice para que se cumpla la Escritura. Una vez más, le da validez. Juan 15, 25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Es impresionante la de textos cuando los estamos analizando así, que Jesús no tiene duda alguna ni de quién es, ni de qué le va a sucederle, ni de que el Antiguo Testamento no es lo que es. Palabra inspirada de Dios. Juan 17, 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Judas se iba a perder, estaba previsto. Dios lo sabía que iba a ser así. Jesús también. Jesús lo sabía porque la Escritura lo ponía. Y bien, hemos hecho un repaso de textos que ya es para pensar y poner una base. Nos damos cuenta que realmente Jesús se conecta directamente con el Antiguo Testamento. Y ahora empezamos ya a pensar, entonces, esas masacres, esas cosas que parecen o son tan terribles, ¿tienen que ver con Jesús? ¿Con el mismo Jesús que siempre nos muestran que es amor absoluto y ya está? Fijaos que muchas veces entendemos mal el amor, la paz de Dios en definitiva. Y esos conceptos de la paz de Dios, al ser malentendidos, hace que todo el resto se desmorone. Lo que vamos a ver ahora es importante porque va a servir para el próximo tema, para centrarnos en él, pero antes necesitamos saber esto. Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento, el yo soy. ¿Es verdad eso? ¿El mismo Jehová de las masacres? ¿Es el mismo? ¿Estáis seguros? A ver, Jesús ordenó, matad a esos mujeres, niños. ¿Jesús hizo eso? Bueno, pues vamos a verlo. Porque si esto es verdad, entonces las personas que hablan de Jesús como que nada tiene que ver con eso, que ese Dios de Jehová que dicen con desprecio algunos, que es el mismo Satanás, dicen algunos, ¿tiene que ver con Jesús? Pues atención a esta rastra de textos que vamos a mostrar ahora, porque son los que nos van a servir para poder llegar a entender muchas cosas. Vamos a demostrar cómo el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. Éxodo 3, versículos del 3 al 6. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Yo soy el Dios de tu padre, etcétera, etcétera. Aquí pronuncia el Jehová del Antiguo Testamento, el que se aparece en la zarza a Moisés, que es ese Dios de todos esos grandes personajes anteriores a Moisés. Pero utiliza dos palabras aquí que tenemos traducidas en español: yo soy. Éxodo 3, 13 y 14. Dijo Moisés a Dios:
He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Mirad, le dice cualquier otra cosa, le dice yo soy. Y antes hemos visto lo mismo, ¿verdad? No va a ser lo único que vamos a ver. Y os estoy citando ahora textos que son del Antiguo Testamento. Veremos luego aplicación en el Nuevo Testamento. Deuteronomio 32, del 36 al 43 nos dice, porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Mirad cómo aquí nos centramos en este versículo, en el 36, para sacar algo que hace Jehová. Jehová juzgará a su pueblo. Y ese es el concepto que vemos de ese Jehová del Antiguo Testamento, ¿verdad? Un Dios que juzga, un Dios que sentencia y que aplica la sentencia. Esto Jesús jamás lo haría. Esto se dice, ¿eh? Jesús jamás haría esto. Ya iremos viendo. Porque el próximo tema tendrá que ver precisamente con Jesús y nos vamos a quedar sorprendidos cuando veamos qué gran cantidad de textos aparecen que tienen relación directa con esto. Y que tristemente, cuando se habla de Jesús no se muestra, porque eso es romper con la paz. ¿Entendéis? El falso concepto de la paz. Y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden y os defiendan. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Por tanto, cuando dice yo soy, y dice que vive para siempre, ¿qué está simbolizando o significando su nombre? El Eterno, el Eterno. Si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Estos son los versículos que tanto molestan a muchos, cuando leen el Antiguo Testamento. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne. En la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Claro, si miramos esto en la perspectiva que las personas normalmente se lo toman ahora, es decir, vaya Dios más que buscarle cualquier adjetivo y ninguno bueno, ¿verdad? Es el concepto que está teniendo la gente. ¿Cómo puede ser que un Dios que es Dios sea capaz de hacer estos disparates, dicen? ¿No os lo han dicho nunca esto? Muchísimo, muchísimo. Quizás en otros países esto no pasa, pero aquí es el pan de cada día. Y resulta que este Jehová juzga, se venga, ¿lo hace por él solo? Dice que lo hace por su pueblo. Bueno, pues, ¿y os habéis fijado que allí en medio aparece también que dice yo soy? Mirad la importancia de estas palabras, porque después las vamos a ver en otro lugar. Mirad ahora Jueces 13 del 1 al 9. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Estos son algunos detalles de esos, que normalmente la gente, cuando lee algo del Antiguo Testamento, solo se quedan con una porción. Los entregó en manos de los filisteos. Mira que es malo, para que los fastidiaran.
pero no miran la primera parte que dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Eso no cuenta. ¿Pero por qué no cuenta esto? ¿Por qué no interesa a la gente de hoy en día decir que alguien está haciendo lo malo ante los ojos de Dios? ¿Hay alguno bueno? Porque significa que tienes que decir, hay pecado, hay pecado, si hay pecado hay algo que no está bien, se transgrede la ley. Entonces, ¿a quién le interesa eso? Si todo el mundo quiere hacer la suya, no quieren ley, y la ley la tienen que aplicar porque hay su gobierno que le dice que hay estas leyes, si no, ¿de qué? Como se dice aquí, ¿de qué a Moreno, no? ¿Por qué? Cada uno va a la suya. Bueno, pues por eso no interesa leerle esas primeras partes de explicación. Todo eso va a ser una temática en concreto, ¿eh? Y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová, y le dijo, he aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Ya estamos viendo de quién habla, ¿no? ¿Y habéis visto que aparece el ángel de Jehová? ¿Quién es ese ángel de Jehová? Un ángel cualquiera, ¿no? Ya iremos viendo esto. Sigue diciendo, y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte, o sea, totalmente consagrado a Dios. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Recordad que Manoa es el padre, ¿eh? Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y va siguiendo todo el capítulo diciendo, y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, mira que se me ha parecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Es curioso, ¿eh? Yo soy, le dice. ¿Un ángel cualquiera? Vamos a ver más. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, ni comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová, te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer el holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Ofréceselo a Jehová. Y Manoa dice que él no sabía que era ángel de Jehová. ¿Cómo puede ser que este ángel le diga que lo ofrezca a Jehová y está diciendo yo soy como siendo verdaderamente el ¿quién? Jehová. Bueno, pues ¿quién se llama Jehová también? Dios Padre. ¿Sí? Pero mirad aún más. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. ¿Un nombre que es admirable?
Y recordáis un texto de Isaías que dice que su nombre es admirable, consejero, príncipe de paz. Y hacía referencia a quién? A Jesús, cuando naciera. Y dice que él es admirable. Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. No un ángel de Jehová, sino el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Él sabía que no era un ángel cualquiera, que era el ángel de Jehová, que era el mismo Dios, el yo soy. ¿Os dais cuenta cómo cambian las cosas cuando empezamos a buscar los datos, a leer bien cada texto? Nos empieza a esclarecer cuestiones, porque hay personas que van diciendo, cristianos, no, eso era un ángel de Jehová, para nada es Jehová mismo. Pues cuidado, porque hay ocasiones en que hay ángeles y hay ocasiones en que hay el ángel de Jehová, que es el mismo, ¿quién? Yo soy. Y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Zora y Estaol. El espíritu de Jehová. Hemos visto que hay Jehová, el ángel de Jehová, el espíritu de Jehová. Entonces, el espíritu de Jehová es el Espíritu Santo. Mirad cómo en este solo capítulo nos está hablando de ese ángel de Jehová como el yo soy. Lo mismo que aparece unos textos antes, tal como hemos mostrado en Moisés. Pero esto no es todo. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Mateo 22, del 41 al 46. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, como es su hijo. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Había jugado con ellos Jesús aquí, presentándoles un dilema. ¿Cómo puede ser que David diga esto, Señor a mi Señor, y el Cristo, el Mesías, era hijo de David? Si aún tenía que nacer, ¿cómo puede ser que dijera esto? Les está jugando mentalmente para demostrarles que él era precisamente ese Señor que también aparecía allí. Con lo cual está denotando el que, pues que al menos ya tenía unos miles de años, ¿no? Como mínimo. Aunque naciera de una mujer virgen, Jesús, pero está diciendo que él ya estaba allí, en esos tiempos del rey David. Pues claro, esto no les gustó mucho, pero por argumentos ya los tumbaba. Y yendo a la Escritura, fijaos que no utilizaba grandes filosofadas para llevar a la gente a quedar... No, les llevaba la palabra de Dios mismo para demostrar cómo eran las cosas realmente. Pues, habiéndonos situado que Jesús ya dice que él ya estaba antes, mirad ahora Juan 6, versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Cómo empiezan sus palabras?
yo soy. Vamos a ver más textos. Juan 8, 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cómo empieza Jesús? Yo soy. ¿Son suficientes textos? Pues no, aún hay más. Juan 8, del 53 al 59. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Están hablando con Jesús en este tono, ¿eh? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Interesante, ¿eh? El que vosotros decís que es vuestro Dios, pero que realmente no era su Dios. Cuidado con esto, ¿eh? Porque los que lo estaban acusando en verdad no adoraban al auténtico Dios. Ellos creían en otras cosas, que era espiritismo puro, disfrazado de religión judía, ¿eh? Tengamos eso presente. Pensad que ellos, de hecho, estaban trabajando como sociedad secreta y tenían una serie de conceptos que son los que tiene el mundo cabalístico, que no es precisamente lo auténticamente bíblico. Pero mirad qué más va diciendo aquí. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Vaya, Jesús era claro hablando, ¿eh? Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. ¿Por qué reaccionaron así los judíos? ¿Porque había dicho que él era más viejo que Abraham? ¿Era por esto? No, porque se había hecho Dios. Porque había pronunciado las palabras que en otras ocasiones, ya hemos visto textos, era yo soy. Y en hebreo ellos sabían que nuestra traducción yo soy era el IHWH, Yahvé, Jehová, decidle como queráis, si supiésemos bien cómo se pronuncia, ¿no? Y ellos sabían que él se estaba equiparando a que era el mismo del Antiguo Testamento, el Jehová que aparece en esos textos, para bien o para mal, dependiendo de quién, ¿no? Por eso lo consideraron una blasfemia. Consideraron que había dicho que él era Dios. ¿Y cómo podía ser si en el concepto judío de su época solo había Dios Padre, nadie más? Luego el que enviara, ¿no? El Mesías que enviara, pero que evidentemente no es Dios para ellos. ¿Os dais cuenta? Por eso reaccionaron a apedrearlo enseguida. Pero ya veis que Jesús se andaba con chiquitas a la hora de hablar con ellos. Les decía las cosas tal como eran. Juan 9:5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Él hablaba mucho de ser, por lo que en sí entrañaba. No era la luz del mundo, no era el pan de vida, no era tantas cosas más, siempre el soy. Juan 10, mirad, 4 versículos distintos, 7, 9, 11 y 14. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. En 4 textos prácticamente seguidos, él sigue declarando el qué. El yo soy. Su divinidad. Reclama ser el Jehová del Antiguo Testamento. ¿Por qué no les causaba gracia a los judíos, a los fariseos y demás? Porque ellos no podían aceptar
que ese Mesías que tenían delante cumpliera una función que nada tenía que ver con lo que ellos querían. Y además estaba diciendo que era Dios, siendo alguien que conocían, que sabían quiénes eran sus padres. ¿Cómo puede ser? Ellos esperaban algo muy distinto. Y él va diciéndoles, yo soy, yo soy, yo soy. Los machaca con el yo soy, públicamente, tantas veces como quiere. Y vais a ver cuántas veces. Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. A veces leemos este texto, ¿verdad? Y como lo leemos en nuestra traducción en español, los que no somos doctos en hebreo, ¿no? Ni en griego, ni en cosas así, leemos, vale, Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida, pero Él está haciendo referencia al yo soy, una vez más, del Antiguo Testamento. Y pensad que para los judíos de la época, que conocían las Escrituras, especialmente fariseos, escribas, saduceos y demás, cada vez que Él pronunciaba yo soy, a ellos las orejas les hacían palmas. No podían soportar eso. Pero claro, veían que Jesús, ¿qué hacía? Hablaba unas cosas que todos se quedaban maravillados. Hasta la gente que llevaban para acosarle se volvían diciendo, jamás hemos visto un hombre que hablara así. Y además que hacía milagros. ¿Y qué desprendía? ¿Algo de maldad? En absoluto, bondad absoluta. Pero con bondad absoluta, ¿y habéis visto qué palabras utilizaba? Les decía a la cara lo que eran cada uno, ¿eh? Anda, que se iba por las ramas, ¿eh? ¿Por qué? Porque tenía la autoridad para hacerlo. Juan 15, versículo 1 y versículo 5. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Continuamente, yo soy. Y encima se conecta ¿con quién? Con el Padre. El Señor a mi Señor, recordáis, ¿no? Juan 18, versículos del 1 al 6. Y habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Por qué? Porque fulguró en él la divinidad. Cuando dijo yo soy, como dice el lenguaje, es una de las ocasiones en las que le sale la divinidad. ¿Y qué hacen? Caer fulminados, claro. Luego se tienen que levantar como pueden y aún y así, encegados, van a por Jesús. Pero cuando él dice yo soy, le sale esa divinidad. Por eso, como dice Ellen White, refulge. ¿Por qué? Porque le sale el poder que hay en él. ¿No ocurrió otra vez algo parecido? Que Jesús le sale algo especial de su rostro. Y es en un momento que muchos dicen, ¿esto hizo Jesús? ¿Recordáis cuando Jesús echa por tierra las mesas de los cambistas, los que venden palomas y ganado? Pues la descripción que se da es también que le sale la divinidad y todos salen como pueden corriendo de allí, asustados porque ven que es Dios. Ya deja de ser ese Jesús que andaba como cualquier otro por la calle, sino que le sale su divinidad. Pues bien, ¿por qué le sale? Yo soy. En Juan aparece 14 veces Jesús diciendo, yo soy. 14 veces. Una vez más, la importancia de los números, ¿eh? Si el 7 ya sabemos lo que es, pues 14 es exactamente el doble de todo eso. ¿Cómo?
Es Pascua, el 14 es Pascua. Por eso, cada vez que Jesús está pronunciando algo, nos está dando un mensaje. Y sabéis, vamos a seguir presentando temas sobre hay fecha para el retorno de Cristo, donde vamos a seguir mostrando textos y citas de lenguaje y tantas cosas más que siguen dando la razón a que Jesús hace referencia a Pascua en el momento de su retorno, cuando Él dice el yo soy. Pero bien, nosotros leemos yo soy y en hebreo es estas letras que veis aquí, YHWH. Nosotros vamos a terminar el tema hoy aquí, porque este tema va a servirnos para llevarnos a algo que ya no son solo palabras de Jesús. Veremos palabras de Juan el Bautista, vamos a ver palabras de los discípulos y también llegaremos a ver palabras de Jesús también, que nos van a servir para llevarnos hasta un punto en concreto. Y ese punto tiene que ver con algo muy importante. Jesús, que era tan bueno, que era tan agradable, que era tan misericordioso, que sanaba, que se cuidaba tanto de los niños, de los todos. Resulta que Jesús manifiesta ira, habla de juicio, habla de ¿qué más? De aplicar el juicio. Y os vais a quedar impresionados cuando veáis qué enorme cantidad de textos hay solo en palabras de Jesús. Ya no os digo de los apóstoles después, los discípulos y demás, sino de palabras de Jesús en las cuales Él habla de destrucción, que Él va a aplicar. Y sabéis, cuesta entender a estas personas que leen 4 cosas de la Biblia y ya se ponen contra Dios porque sí. Cuesta entender que no lean un poco más a gusto las cosas, un poco más a conciencia, sin prejuicios. Porque cuando se lee un poco en profundidad, uno se da cuenta que Jesús habla mucho de hacer misericordia, de bondades, de hacer milagros, de enseñanzas preciosas. Pero difícilmente vemos algún lugar o se nos hace hincapié en que Jesús llega a pronunciar tal cantidad de veces ese tipo de palabras que ahora nosotros, en nuestra sociedad actual, tal como nos han mentalizado, no pueden ser aplicadas a Dios, que nos va a desbordar. Y os vais a dar cuenta cómo Jesús sí que dice muchas enseñanzas, sí que hace muchos milagros, pero cuando veáis la cantidad de veces que Él habla sobre juicios, lo que va a caer, y Él al mando, que diréis, este no es mi Jesús, me lo han cambiado, pero resulta que Jesús es el mismo, es el yo soy, y cuando entendemos el verdadero concepto de la paz de Dios, nos damos cuenta, como hemos visto en ese texto, ay si tocas a su pueblo, ay si tocas a su niña de los ojos. Porque Dios es muy bueno y muy misericordioso, pero es justo, y Dios no va a tolerar lo intolerable. Ahora nos están acostumbrando a que todo es elástico, ¿verdad? Esto está bien, esto está mal, es relativo. Depende, en unos años lo que está bien, ahora ya no está bien, ahora está mal. Por tanto, ya no te puedes adaptar a eso. ¿Y qué pasa en consecuencia? ¿La ley de Dios? ¿Para qué? Eso ya ha quedado desfasado. ¿A quién le importa eso? Concepto pecado, ¿qué dices? ¿Tú eres tonto? ¿Hablar de pecado? El pecado no existe. Sí, esa es la realidad que tenemos cada día en la calle, ¿verdad? Bueno, en otros países estarán oyendo esto y dirán, ¿cómo puede ser? Bueno, porque esto es la vieja Europa, esto es la parte más castigada por el catolicismo durante muchos años, y es donde la gente se está rebotando por todos lados, se está moviendo más ateos que nunca, y pasa eso, es verdad. Y ante eso, nosotros hemos de pronunciarnos, hemos de decir las cosas tal como son. Pero es curioso porque están haciendo aún películas de Jesús. Ahora en el Vaticano iban a mostrar ya la nueva película sobre la vida de Jesús, pero el posteriori de su vida, de cuando lo matan, resucita, y un soldado romano
que es implacable, empieza a recoger conceptos de uno y de otro sobre Jesús y empieza a desmoronársele su ateísmo, dice. Evidentemente, un soldado romano no era ateo, eran paganos, pero no ateos. Ellos tenían sus divinidades, tenían sus dioses, pero no eran ateos. Al menos antes todo el mundo creía en algo, ahora sí que hay ateos. Quizás antes alguno habría, pero desde luego común no sería. Pero a él se le plantea un dilema. Jesús, entonces, es verdad y su vida va a cambiar. Y ahora se ha ido a presentar la película en el Vaticano. Precisamente ayer estaba viendo esta noticia. Se siguen haciendo películas de Jesús, pero en ninguna película de estas de Jesús, ¿habéis visto en alguna de ellas que aparte de la escena que sale con el látigo, derribando las mesas de los cambistas, hable Jesús de que les va a venir el juicio, de que van a ser destruidos, de que... ¿Es que no aparece? ¿Por qué? Porque se quiere mostrar al mundo que Jesús es esto y lo otro no. Que Dios es un Dios solo de bondades y misericordias, pero no es justo. Y resulta que nosotros nos hacen algo, o vemos una gran injusticia, y ¿qué sentimos? Necesidad de justicia, ¿no? ¿De qué se queja la gente, por ejemplo, en este país? De la justicia, ¿verdad que sí? No hay justicia, un político corrupto hace no sé qué y en nada sale de la cárcel, y otro infeliz hace otra cosita y a ese, bueno, la gente que pide justicia, y resulta que a Dios no queremos que se le aplique la justicia, o mejor dicho, que Él aplique la justicia. ¿Os dais cuenta cómo nos están manipulando mentalmente? Antes de pequeñito te ponían una película y ¿qué veías? Que había un malo que era muy malo, hacía la gran desgracia y salía el bueno como el vengador, ¿no? Y no de pequeñitos, esto es típico en el cine norteamericano, sobre todo. ¿Y la gente con quién se identificaba? Con el que hacía justicia, ¿verdad? Querían esa justicia, no veían bien que el malo matara a la madre, el niño y a su abuela y no pasara nada. Bueno, ¿y por qué ahora nos están cambiando los conceptos? Porque ahora no interesa que haya justicia. Pues muy fácil, el diablo ha ido trabajando las mentes de las personas con tiempo y ahora los está pudiendo llevar a un punto en concreto en el cual ha trabajado para tanto rebote que la gente quiera, como se dice, ser libre. ¿Ser libre es ley? Que va. Pero ¿sabéis lo peor? Es que no es el ateo el que dice esto. Lo peor es que la mayor parte del mundo cristiano actual dicen que la ley se clavó en la cruz, y si tú crees en la ley y crees en el sábado, tú vives bajo la condenación de la ley, que no estás bajo la salvación de la gracia de Cristo. ¿Por qué dicen eso? Pues porque no entienden nada de la palabra de Dios, o mejor dicho, no la quieren entender. Les molesta porque quieren hacer que ya están bien con esto, no quieren complicaciones, lo que no quieren es que Dios les diga, esto que haces está mal. Ah, no, Jesús ya murió por mí, por tanto, ¿sí? Pues por tanto van a ser juzgados por la ley de Dios. Y vamos a ver precisamente en las palabras de Jesús que esto no son bromas. Ahora hay de moda el concepto de Jesús va a salvar a todo el mundo. Entre los cristianos está habiendo este concepto, Jesús va a salvar a todo el mundo. Cada vez este pensamiento se está imponiendo más, porque Jesús sabe que somos imperfectos y, por tanto, vayamos haciendo nuestra vida, que Él nos va a salvar igual. ¿Por qué? Porque no quieren la ley de Dios. Porque si aceptan que hay ley, deben aceptar que hay un juicio, y en el juicio, en todo juicio, hay una ley con la que se mide si alguien es justo o no, si debe pagar o no, por su pena. Pues bien, nosotros debemos ir mostrando todo esto. Y esto nos va a llevar después a algo que va a ser la consumación del tema. Y es, ¿y por qué en el Antiguo Testamento se habla tanto de masacres por parte del mismo Jehová, del mismo Yahvé, del mismo Yo Soy? ¿Por qué? Pues deberemos aclarar todos esos conceptos y espero que verdaderamente el Señor nos ayude a poder presentar bien estos temas, porque la gente lo está necesitando. Tanto cristianos de cualquier denominación, como ateos, como de cualquier otra historia.
La gente necesita conocer la verdad, porque Satanás está engañando absolutamente a todo el mundo y lo va a conseguir a la perfección. Por tanto, debemos orar mucho para que el Señor nos dé conocimiento de su palabra. Y sabéis, de aquí no podemos decir, mira, esto me gusta, es bonito, esto otro, uy no, ras, lo quito. De aquí, uy, mira, esto también me va bien, uy no, esto no, ras, fuera. Antiguo Testamento haciendo esto, Nuevo Testamento igual. ¿Hemos de hacer eso en verdad? ¿O hemos de empezar a ponerla en la mesa, ponernos a orar al Señor que nos dé comprensión y empezar a buscar, a comparar, a indagar, a escudriñar y que Dios nos ilumine para saber la verdad? ¿Preferimos el error y la mentira o preferimos la verdad de Dios? Jesús era claro y nosotros debemos ser claros. Haciendo estas cosas, nadie se va a salvar. Y nosotros debemos dar el mensaje de salvación. Pero para dar un mensaje de salvación debe estar versado plenamente en la verdad. Que el Señor nos ayude a ello. Amén. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro, una vez más nos dirigimos a ti, porque te necesitamos, Señor. Necesitamos de tu comprensión. Necesitamos que tú abras nuestras mentes, que el Espíritu Santo sea el que nos guíe a toda la verdad, porque en este mundo Babilonia impera, y Babilonia en todos los conceptos malos, en todas las cosas que están tergiversándose para que nos apartemos de ti, bajo falsos conceptos. Señor, no podemos tener ecumenismo si no somos de un mismo sentir. No podemos estar en la mentira y estar en la verdad a la vez. Debemos estar en bien con todo el mundo, pero debemos decir las cosas tal como son. Y ya sabemos que cuando se dicen las cosas tal como son, el camino que llevamos es el del mismo Jesús. Pero sabéis, Señor, de que nosotros queremos ser como tú eres. Queremos tener tu carácter. Te queremos, Señor, en nuestras vidas. Y queremos que nos dirijas en todo, para poder dar este mensaje con toda la fuerza a este mundo que tanto lo necesita, que está a punto de perecer, y que solo con la verdad podrán reaccionar. Señor, dirígenos tú, por favor. Ayúdanos, Señor, en todo. Ayúdanos a ir cambiando cada cosa que hacemos mal, porque nosotros sí somos conscientes de que hay una ley, sí somos conscientes de que queremos la vida eterna, y sí somos conscientes de que queremos que muchos más sean salvos. Ayúdanos a decir la verdad, Padre. Danos la fuerza, el coraje, y que nada ni nadie nos detenga. Y si nos vituperan, que nos sintamos felices, porque no somos dignos ni de eso, ni de ser vituperados por tu nombre. Pero te lo agradecemos, Señor, por el soporte que nos das, y porque sabemos que si eso pasa, si hay oposición, es porque realmente estamos haciendo lo que hay que hacer y decimos lo que hay que decir. No tenemos paz de verdad si no hacemos tu voluntad, Señor. Y esa falsa paz en que no hay agresiones, ni físicas ni verbales, ni ningún tipo de oposición en tu pueblo, es la paz que está llevando a tu pueblo a la condenación, porque es la falsa paz que Satanás vende a este mundo, a través del Vaticano, a través de tantas religiones que se dicen cristianas y de tantas otras denominaciones, religiones y creencias de este mundo. Señor, queremos tu paz. Ayúdanos a tenerla, por favor. Perdona todos nuestros pecados y gracias por ese sacrificio inmenso de Cristo por nosotros. Ayúdanos a no despreciarlo nunca, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.